Y conmigo vamos a dar, o sea, vamos a estar dando lo que es microbiología. En esta primera clase vamos a hablar netamente, o sea, vamos a tener en cada clase generalmente doy dos diapositivas. En esta primera clase vamos a hablar un poco de las generalidades de lo que es la microbiología en sí. Y en la segunda diapositiva vamos a hablar un poco de lo que es el control de infecciones. Voy a presentar. Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que es las generalidades de lo que es la microbiología en sí. Un ratito. Vamos a ver un poco los microorganismos que vamos a estar dando durante todo este módulo. Entonces, ¿qué es la microbiología? O sea, los objetivos, un poco los objetivos que vamos a estar dando son saber analizar la evolución histórica de los microorganismos como agentes de riesgo para el organismo humano, investigar las consecuencias de los microorganismos en el organismo humano y reconocer también la importancia de la microbiología para lo que es el organismo humano. Entonces, ¿qué es la microbiología? La microbiología es la rama de lo que es la biología que se encarga de los estudios de los microorganismos, que son seres vivos que son demasiado pequeños como para poder verlo nosotros a simple vista. O sea, necesitamos sí o sí de un instrumento que es el microscopio para poder ver, ¿verdad? Estos organismos. Estos incluyen las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos y las algas microscópicas también. La microbiología es fundamental en muchas áreas, en muchísimas áreas hoy en día, desde lo que es la medicina, la agricultura, la biotecnología también y lo que es la ecología también. Un poco de historia de lo que es la microbiología. La microbiología moderna comenzó en el siglo XVII con el trabajo de Anton van Leeuwenhoek, quien fue el primero en observar y describir microorganismos utilizando un microscopio que él mismo inventó, ¿verdad? Que es el que está ahí a la derecha, que es un poco rústico, ¿verdad? Se pone, ¿verdad? El material biológico el lente, ¿verdad? Por donde uno observa el material biológico está de costado, o sea, es muy diferente a lo que son los microscopios hoy en día que se pone el lente, ¿verdad? El objetivo encima de lo que es la muestra y se observa de esa forma. Antes se observaba de costado. Entonces él fue el primero en observar y describir microorganismos utilizando un microscopio que él mismo inventó. Más adelante en el siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch hicieron contribuciones fundamentales y demostraron, ¿verdad?, el papel de los microorganismos en lo que es la fermentación y también en lo que son las enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, siempre vamos a hablar de enfermedades causadas por algún agente infeccioso, o sea, algún microorganismo, ya sea virus, ya sea bacteria, ya sea hongo, ya sea un protozoo, sea una alga, ¿verdad? Esas son las enfermedades infecciosas. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de microorganismos que vamos a estar dando en el transcurso de este módulo? Van a ser los virus, las bacterias, los hongos, y los protozoos en sí, que son los más importantes para nosotros, ¿verdad? A nivel de lo que es la salud en sí. ¿Qué son los virus? Los virus son entidades acelulares, o sea, no son células que necesitan infectar otras células o una célula huésped para poder reproducirse. Por este caso es que a los virus no se les considera como organismos vivos en sí, porque no pueden cumplir una de las funciones principales, ¿verdad?, que tenemos todos los organismos vivos, que es la reproducción. Ellos sí o sí necesitan entrar dentro de una célula o una bacteria y utilizar justamente los organelos de esta célula, o sea, la maquinaria en sí, para poder reproducirse, o sea, para poder replicarse y poder sobrevivir y reproducirse en sí, ¿verdad? Por ese caso no se consideran organismos vivos. Luego están las bacterias, que son organismos procariotas unicelulares que pueden tener diversas formas y las más conocidas son los cocos, los bacilos y los espirilos.
Luego están los hongos que incluyen las levaduras y mohos que pueden ser unicelulares, o sea, un hongo puede ser constituido por una célula o también puede ser multicelulares como son los hongos, los famosos hongos que conocemos que son los, por ejemplo, los hongos comestibles en sí y las setas, ¿verdad? Que solemos ver ya sea cuando nos vamos al campo, en los parques, en las películas en sí, ¿verdad? Luego están los protozoos, que son organismos eucariotas unicelulares que a menudo son móviles. Generalmente los protozoos son parásitos en sí, ya sea de plantas, de animales o también de los humanos en sí, ¿verdad? Y luego están las algas, que son organismos fotosintéticos que pueden ser tanto unicelulares o multicelulares. O sea, hay algas microscópicas como también hay algas macroscópicas. La estructura y función de los microorganismos. Los microorganismos pueden ser procariotas, como son las bacterias, o eucariotas, como los hongos y protozoos. Generalmente las células procariotas son más simples y carecen de un núcleo definido, que es una de las principales características de las células procariotas. Mientras que las eucariotas tienen un núcleo y tienen también organelos rodeados por membranas, o sea, son un poco más complejas las células eucariotas que las células procariotas. Lo que es la morfología microbiana es variada y puede influye realmente en la función y el hábitat de los microorganismos en sí. Esta es un poco la diferencia entre las células eucariotas y las células procariotas. Como dijimos, la célula eucariota tiene un núcleo bien definido, o sea, está definido por una membrana nuclear y también consta, o sea, está constituido por organelos dentro de lo que es el citoplasma. Las células procariotas, a diferencia, eh, las células procariotas, a diferencia, prácticamente no poseen organelos dentro de lo que es el citoplasma. Y la principal característica es que no tienen un núcleo bien definido. De por sí el núcleo ahora no es que tampoco está disperso de igual manera en todo el citoplasma, sino que se agrupa en una zona que se denomina nucleoide, pero igual no está bien delimitado así como se ve en la imagen. Otras características de las células procariotas. Las células procariotas o procariontes forman organismos vivientes unicelulares, como por ejemplo las bacterias, pertenecientes al superreino o imperio procariota o los dominios arquea y bacteria, dependiendo de la clasificación biológica que uno prefiera usar, ¿verdad? La principal característica de las células procariotas, como les dije, es que no tienen una membrana que delimite bien el núcleo celular. En cambio, presentan lo que es el material genético, si bien no está disperso en todo el citoplasma, sino que está compactado también en una zona que se llama nucleoide, pero no está rodeado por una membrana, ¿verdad? Eh, Luego, los organismos procariotas, pro significa antes de, y que se refiere, antes de, y cario, que se refiere a núcleo, son evolutivamente anteriores a las eucariotas, o sea, que son aquellos que sí poseen núcleo celular, o sea, son más antiguas las células procariotas, o sea, son menos evolucionadas y las células eucariotas son un poco más recientes, un poco más, o sea, mucho más evolucionadas, la verdad, que las células procariotas. La simpleza, ¿verdad?, que caracteriza a los organismos procariotas permite su gran diversificación, lo que se traduce en metabolismos sumamente dispersos, por eso hay una cantidad increíble de bacterias, por ejemplo, por así decirlo. Hay muchísimos tipos de bacterias, porque tan simple que es, hay tanta diversidad de este tipo de células, ¿verdad? Y las células procariotas pueden ser autótrofas, o sea, que elaboran su propio alimento, o heterótrofas, que se alimentan de materia orgánica producida por otro ser vivo. Luego están las células eucariotas, que se llama célula eucariota del vocablo griego eucariota, que es de la unión de eu, que significa verdadero, y carión, que significa nuez o núcleo, a toda célula, ¿verdad?, que tiene un núcleo bien definido. El dominio eucariota incluye los reinos Animalia, Plantae, Fungi, que son animales, plantas y hongos, también los protistas.
que generalmente son los parásitos en sí, ¿verdad? Los seres vivos formados por células eucariotas se denominan eucariontes. La aparición de las células eucariotas constituyó un paso importante para la evolución de la vida, pues sentó las bases para una diversidad biológica mucho mayor a partir de que empezaron a aparecer las células eucariotas, empezaron a haber organismos un poco más complejos, organismos multicelulares, y ahí se generaron tanto las algas como las plantas, los animales, los insectos, todo. El material genético está dentro de lo que es el núcleo, está rodeado por una membrana nuclear, o sea, tiene un núcleo bien definido y también presentan organulos, ¿verdad? Con membranas y funciones específicas, como las mitocondrias, los lisosomas y los cloroplastos. Acá está un poco un cuadro también. El tamaño de las células eucariotas son un poco más grandes, ¿verdad? Que las células procariotas. Las formas de las células eucariotas son muy variables. Las de las células procariotas son generalmente de bastón, que serían los bacilos, esféricas serían los cocos y de espiral serían los espirilos. La organización generalmente de las eucariotas pueden ser unicelulares o también pueden ser pluricelulares, y las células procariotas en sí son unicelulares. El núcleo, como dijimos, está bien definido en las células eucariotas por una membrana nuclear, y las células procariotas no tienen un núcleo definido. El material genético está contenido en las células eucariotas en el interior del núcleo, y en las células procariotas está disperso en el citoplasma. Los ribosomas en las células eucariotas es un poquitito más grande, o sea, la velocidad de replicación, o sea, de síntesis es un poco mayor, que se mide o sea, tiene un valor numérico 80S, es un poco más rápido que el de las células procariotas, que es 70S. Los organulos de membrana doble, las células eucariotas poseen las mitocondrias, los cloroplastos, en las células procariotas están ausentes. Los organulos de membrana sencilla en las células eucariotas están presentes en todas las células, por ejemplo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las vacuolas, los lisosomas, y en las células procariotas generalmente están ausentes o reducidas. Y la división celular generalmente se hace en las células eucariotas por mitosis o meiosis, y en las células procariotas generalmente es por fisión binaria o por bipartición. La ecología y microbiología ambiental. Organismos juegan un papel crucial en lo que es en los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Como por ejemplo el ciclo del nitrógeno y del carbono, que es la microbiota humana, ¿verdad? O sea, nosotros en nuestro organismo tenemos bacterias viviendo en nuestro, ¿verdad? Que son beneficiosos para nosotros, porque participan, por ejemplo, en procesos en la digestión en sí. Por ejemplo, en las mujeres también participan en lo que es el tracto genitourinario, tipo, tiene una función de control de otros tipos de microorganismos, ¿verdad? Entonces cumplen también funciones beneficiosas dentro de nosotros. Los microorganismos patógenos son responsables de muchas enfermedades infecciosas. La microbiología médica se centra en lo que es la identificación, el tratamiento y la prevención de estas enfermedades. Los antibióticos son una herramienta crucial, y la resistencia bacteriana es un problema muy grande que tenemos hoy en día por el mal uso en sí generalmente de los antibióticos, ya sea por la mala administración, o sea, por tomar los medicamentos de mala forma, los antibióticos en sí, o por una mala prescripción también, o sea, cuando se prescriben antibióticos cuando no corresponden. Bueno, algunos riesgos y beneficios. Actualmente sabemos que hay dos tipos de microorganismos: los que son beneficiosos y los que son perjudiciales para lo que es la salud en sí, ¿verdad? Los microorganismos perjudiciales son aquellos que nos provocan enfermedades, como por ejemplo los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos. Entran en nuestro cuerpo y atacan nuestras células, ya sea matándolas o robando lo que es su alimento, y eso posteriormente va a hacer que muera la célula en sí. Están los virus que infectan otras células, como hablamos al comienzo. Los virus necesitan infectar una célula para poder reproducirse, o sea, para poder replicarse.
Y una vez que alcanza cierta cantidad de virus dentro de esta célula, la célula lastimosamente tiene que morir, o sea, se rompe la membrana, los virus salen de esa célula y la célula muere. Y los síntomas, por eso presentamos síntomas, ¿verdad? Y los síntomas dependen mucho de qué tipo de virus es y a qué tipo de célula ataca, ¿verdad? Por ejemplo, los virus de la hepatitis, obviamente la célula huésped son los hepatocitos, o sea, las células del hígado. Y una vez que el virus está dentro de nuestro organismo, los síntomas que va a producir van a ser de acuerdo a- a lo que es la inflamación del hígado, o sea, lo que es una infección del hígado, entonces van a ser síntomas hepáticos, ya sea dolor en la zona abdominal, ¿verdad? Que es la zona donde está el hígado, y algunos síntomas dependiendo de la función que tenga el órgano al que afecta. Por ejemplo, estamos hablando de del virus de la hepatitis, entonces, por ejemplo, puede ser un aumento de la bilirrubina, un aumento o disminución en la presión arterial, o sea, depende mucho de la célula que ataca el virus. Luego están los hongos que provocan infecciones cutáneas y mucosas, que son las principales, y son generalmente tratados destruidos con antimicóticos. Y las bacterias que pueden invadir el organismo y liberar toxinas se dividen en cocos, bacilos, espirilos y pueden ser destruidos o tratados con antibióticos o antibacterianos. Los microorganismos beneficiosos, por el contrario, son los que vienen en simbiosis con nosotros, como por ejemplo les hablé hace rato que hay microorganismos que están dentro de lo que es nuestro aparato gastrointestinal, o sea, que participan en lo que es el proceso de la digestión, que son justamente lo que constituye nuestra flora intestinal. Son bacterias que viven en nuestro cuerpo, protegiéndolo y a cambio obteniendo alimento de lo que nosotros consumimos. La mayoría de los microorganismos se sitúan en el segundo grupo, o sea, en el grupo de los beneficiosos y no son nada peligrosos para lo que es la salud, teniendo en cuenta la cantidad de microorganismos que hay. Es muy poca la cantidad de microorganismos que realmente a nosotros nos puede causar algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una ausencia de este tipo de microorganismos beneficiosos para la salud, para nuestra salud en sí? Nos provocan justamente enfermedades. También algunos microorganismos del suelo son beneficiosos para lo que es la agricultura, como el grupo de las bacterias llamados Rhizobacterium, ¿verdad? Que han desarrollado la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico por reducción a formas más beneficiosas, ¿verdad? Son las bacterias más amigables, están los lactobacillus, ¿verdad? Que son las que generalmente están también en el tracto gastrointestinal y también en el tracto genitourinario, principalmente de la mujer, ¿verdad? Que participa también en procesos beneficiosos para la salud, por ejemplo, en lo que es el tracto genitourinario de la mujer, junto con la cándida, que es un hongo, que también es un microorganismo. Ambos cumplen una función, o sea, ambos tienen una función de controlar la proliferación del otro. O sea, la cándida está para que el lactobacillus no prolifere de forma excesiva y cause una enfermedad, y lo mismo el lactobacillus está ahí para que la cándida no prolifere demasiado y cause una enfermedad también, ¿verdad? Luego está la microbiota humana, que especialmente es la intestinal, ya le estuve comentando un poco, que juega un papel esencial en la digestión, el metabolismo y también el sistema inmunológico. La microbiología ayuda a entender la composición y función de estas comunidades microbianas y su influencia en la salud humana. Un microbioma equilibrado está asociado con la prevención de enfermedades gastrointestinales, la regulación del peso y también la protección contra infecciones. Y luego están los probióticos y prebióticos, están muy común hoy en día y que solemos ver muchísimo y solemos leer muchísimo cuando nos vamos al súper y compramos generalmente productos lácteos, ¿verdad? La microbiología ha facilitado el desarrollo de probióticos. Cuando hablamos de probióticos, significa que ese alimento contiene microorganismos vivos que proporcionan beneficios para lo que es la salud. Y cuando hablamos de prebióticos, hablamos de compuestos que favorecen el crecimiento de microorganismos beneficiosos. O sea, prebióticos no estamos consumiendo microorganismos vivos.
Estos productos son utilizados para mejorar lo que es la salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, hasta acá la primera diapositiva. Yo no sé si tienen alguna consulta. Bueno, eh, en ocho minutos termina esta reunión. Voy a continuar, así terminamos un poco más rápido. Bueno, a ver. Sí, muchos bichitos van a tener para investigar. Bueno, entonces vamos a ver un poco ya lo que es el control de infecciones. Como les rato, las enfermedades infecciosas son las enfermedades causadas por algún tipo de microorganismo en sí. Entonces, el control de infecciones es una disciplina crítica dentro de lo que es la salud pública y la medicina, que se centra en prevenir la propagación de estas enfermedades infecciosas en diversos entornos como hospitales, clínicas, hogares de ancianos, la comunidad general en sí. La importancia de este control de infecciones es la reducción de la morbilidad y la mortalidad de lo que es la población. Cuando hablamos de morbilidad, hablamos de la cantidad de contagiados que puede haber por algún tipo de microorganismo. Y cuando hablamos de mortalidad, obviamente hablamos de la cantidad de muertes, ¿verdad?, causadas por algún tipo de microorganismo en sí. También es importante para prevenir, obviamente, los brotes epidémicos y las pandemias y mejora la calidad de la atención médica, obviamente. O sea, tanto a un médico le va a gustar mucho más, o sea, a sentir mucho más cómodo trabajar en un lugar donde le da mucha importancia a lo que es el control de infecciones, se va a sentir mucho más seguro, va a poder trabajar mucho más tranquilo. Y también una persona que se va a un lugar donde le dan también esta importancia, ahora se va a sentir mucho más segura de ir a ese lugar y no va a estar con ese miedo de que pueda contraer algún tipo de enfermedad por ir a ese establecimiento. Las estrategias de lo que es el control de infecciones. Es todo lo que estuvimos viendo un ratito. Ah. Es todo lo que se puso de moda o lo que se puso, lo que se implementó en época de lo que fue la pandemia del COVID, ¿verdad? Que se dio mucha más importancia a lo que es el control de infecciones, tanto en los hospitales, en las clínicas, o sea, en todos lados se le dio mucha más importancia, se le dio la importancia que realmente merece, ¿verdad? Después lo que se vio, lo que puede hacer un virus, por ejemplo, un virus respiratorio, todo el caos que puede causar, ¿verdad? Toda la propagación que puede tener, entonces ahí se le dio mucha más importancia, aunque hoy en día, si vamos a ser sinceros, eh, se dejó de lado mucho, ¿verdad? Muchas de estas cosas se están dejando de lado. Esta reunión se está por terminar y voy a cerrar esta reunión y les espero en 10 minutos en el otro enlace. No sé si les envió la coordinadora. Entonces les espero en el enlace de la clase, de la segunda parte de la clase. En 10 minutos les espero. Vale, profe.